Sobre una colina en Lituania se han acumulado a través de los años cientos de miles de cruces. Su variedad y el número de ellas es sorprendente. Las cruces varían desde 3 metros de altura hasta pequeñas cruces que cuelgan de las más grandes. Hay cruces de todas partes del mundo, rosarios, medallas y también fotos de Jesús, la Santísima Virgen y santos. Y en los días ventosos, la brisa produce una música única y hermosa, haciendo vibrar las cruces. En este video te voy a hablar de la impresionante historia que se esconde detrás de la colina de las cruces de Lituania y cuál es su significado para la fe católica. La colina de las cruces, Kryžių-kalnas en lituano, está ubicada a 12 kilómetros al norte de la pequeña ciudad industrial de Šiauliai, en el norte de Lituania, y es el centro nacional de la peregrinación lituana. Sobre una pequeña colina hay cientos de miles de cruces que representan la devoción cristiana y un monumento a la identidad nacional lituana. ¿Y cuál es la historia que está detrás de esto? La ciudad de Šiauliai fue fundada en 1236 y ocupada por caballeros teutónicos durante el siglo XIV. Y la incipiente tradición de colocar cruces dataría de este período y probablemente surgió como un símbolo de desafío lituano a los invasores extranjeros. Desde el período medieval, el Cerro de las Cruces ha representado la resistencia pacífica del catolicismo lituano a la opresión. En 1795, Šiauliai fue incorporada a Rusia y se erigieron muchas cruces en la colina después del levantamiento campesino de 1831. Y la parte central de la tradición de instalar cruces en el monte parece haberse consolidado después de la sublevación de 1831 de los ejércitos lituanos y polacos contra los rusos. En 1895 había al menos 150 cruces grandes. En 1914, 200. Y en 1940 había 400 cruces grandes rodeadas por miles de otras más pequeñas. Y en los momentos actuales se estima que hay más de 100.000 cruces. Pero la colina de las cruces tiene detrás historias sobrenaturales en sus inicios. La primera historia es de un granjero lituano que tenía una hija muy enferma que iba a morir. Probó todo tipo de medicamentos y acudió a todos los médicos que pudo encontrar. Y no importa lo que hiciera, que su salud empeoró. Todas las noches él se sentaba junto a su cama, sosteniendo su mano, deseando que ella mejorara. Y una noche, mientras estaba sentado junto a su cama, se quedó dormido y tuvo un sueño. En su sueño, una mujer vestida de blanco se le acercó y le dijo que si quería que su hija mejorara, tenía que seguir sus instrucciones. Le dijo que construyera una gran cruz de madera y luego debía llevar la cruz de madera a través del país y colocarla en una colina. Sería una señal de fe y amor por Dios, y si lo hiciera su hija se curaría. No tenía otras opciones en ese momento y decidió construir la cruz. Llevó la cruz 13 horas en cada dirección y terminó en la colina de Šiauliai. Allí puso la cruz de madera en la colina y cansado comenzó su largo viaje de regreso a casa. Cuando finalmente llegó a su ciudad natal, su esposa y su hija lo estaban esperando. Tenían una noticia increíble. Su hija había sido curada de alguna manera espontánea de su enfermedad. Estaba fuera de la cama, despierta y con alegría esperando su regreso. Y entonces la historia de la colina milagrosa se extendió por toda Lituania. La gente peregrinaba al sitio y colocaba su cruz en la colina con la esperanza de que también se curaran sus seres queridos. Se convirtió en la colina de las cruces de la fe que realizaba milagros. Otra historia es que la Virgen María le pidió a los creyentes que cubrieran el lugar sagrado con cruces porque este era un lugar de tradiciones paganas, donde se realizaban ritos invocando a otras divinidades.
Pero la gran explosión de la Colina de las Cruces se produjo durante la ocupación soviética de la zona, que duró desde 1944 hasta 1991, donde la Colina de las Cruces se convirtió en un símbolo de desafío al ateísmo comunista. La URSS había deportado a una quinta parte de los lituanos a Siberia e instauró un férreo sistema ateísta que pretendía arrancar la fe del alma de este pueblo lituano. Por ello los lituanos se agarraron a la fe y convirtieron esta colina en un signo de su lucha por conservar lo más profundo de su ser nacional, que era el cristianismo. Pero este extraordinario lugar se hizo más notorio y expresivo en la década de 1970, cuando comenzó a tomar interés la lucha de la Iglesia Católica por la libertad religiosa en Lituania y por una república, y especialmente a partir del pontificado de Juan Pablo II. Pese a la ocupación soviética y la prohibición de colocar cruces, poco a poco la colina iba teniendo cada vez más cruces. De noche y de manera sigilosa, la gente conseguía colocarlas en aquel lugar sacro. Durante la era soviética, la peregrinación a la Colina de las Cruces sirvió como una expresión vital del nacionalismo lituano que coincidía con la fe cristiana católica. Los soviéticos eliminaron repetidamente las cruces cristianas colocadas en la colina por los lituanos. 3 veces. Durante 1961, 1973 y 1975, la colina fue nivelada, las cruces fueron quemadas o convertidas en chatarra y el área quedó cubierta de desechos y aguas residuales. También emplearon tácticas sutiles, como por ejemplo decir que las cruces fueron destruidas supuestamente porque no tenían valor artístico, y que los peregrinos tenían prohibido visitar el sitio debido a ciertas epidemias que habían surgido en el lugar. Sin embargo, estas acciones fueron en vano, ya que los creyentes erigirían en el lugar cruces por la noche. Después de cada una de estas profanaciones, los habitantes locales y los peregrinos de toda Lituania reemplazaban rápidamente las cruces sobre la colina sagrada. Esa lucha fue encabezada por algunos hombres y mujeres notables. Entre ellos se menciona a 2 sacerdotes héroes que hicieron época en los campos de trabajo forzados del Gulag, el padre Sigitas Tankevicius y el padre Alfonsas Svarincas, y una monja clandestina, Nijol Sadunaite, cuyo pequeño libro Un resplandor en el Gulag sigue siendo un testimonio conmovedor del coraje forjado por la devoción católica. También la resistencia de la Iglesia en Lituania produjo la mayor publicación clandestina sin interrupción en la historia de la URSS, la Crónica de la Iglesia Católica de Lituania, que fue escrita copia por copia en máquinas de escribir manuales y distribuida secretamente en Lituania. Y luego pasó de contrabando al extranjero, donde fue traducida al inglés en Brooklyn y se difundió por todo el mundo. Se trató entonces de un despliegue tenaz de las convicciones religiosas y el coraje político que encarnó la negativa de una pequeña nación que era asediada y obligada a rendir pleitesía a la propaganda atea y al poder totalitario. Pero finalmente la KGB se dio por vencida y dejó en paz la Colina de las Cruces porque su odio a la fe alimentaba aún más el amor a Cristo de los lituanos. De modo que el lugar descansó tranquilo hasta la caída de la URSS, lo que supuso el fin de la tiranía, convirtiendo este lugar en el gran santuario de Lituania. Miles visitan el sitio cada año, que se hizo más famoso en 1993 cuando San Juan Pablo II llegó para dedicar el sitio. Sus palabras están grabadas en un mojón de piedra al pie de la subida. Y dice: «Gracias, lituanos, por esta colina de las cruces que testimonia a Europa y a todo el mundo la fe de la gente de pueblo». Y se ha construido una ermita para ayudar a los visitantes y los fieles que están invitados a hacer su contribución a esta inusual colina. El Papa quedó impresionado por esta enorme manifestación de fe que vio, y muy conmovido además al hallar una gran cruz clavada en 1981 en plena dictadura tras sufrir el atentado y que tenía inscripto: «Cristo, ten piedad del Papa, Lituania te lo suplica de rodillas».
y tras volver a Roma de este viaje, dijo en la audiencia pública que su encuentro con la Colina de las Cruces fue una experiencia conmovedora y que ese lugar nos recuerda que continuamente el hombre completa lo que falta a las tribulaciones de Cristo, según la palabra de San Pablo. Tan impresionado quedó Juan Pablo II con esta visita que un año después, durante una visita a un monasterio franciscano en Italia, alentó a los hermanos a construir un monasterio en la Colina de las Cruces. En el año 2000 el monasterio quedó consagrado y allí hay ahora un noviciado y una casa de retiro. La Colina de las Cruces de Lituania muestra entonces a las claras que la persecución manifiesta y violenta ha fortalecido la fe de los cristianos históricamente. Bueno, hasta aquí la historia que te quería contar sobre la Colina de las Cruces de Lituania. Y me gustaría preguntarte si en el país donde tú vives hay algún lugar de peregrinación católica que reúna multitudes como esta Colina de Lituania. El texto de este video lo puedes encontrar en un link que te dejo en la descripción de este video en YouTube. Y además ahí podrás encontrar otros videos y artículos relacionados con devociones cristianas católicas. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita que dice todas y compártelo con tus amigos porque es una expresión de fe que levanta el ánimo.